Imposible. Si robabas, Te cortaban las manos, te mataban. Entonces, estaba profetizando Proverbio el tiempo de gracia, un tiempo... Porque eso es misericordia. Cuando uno se cae y uno se vuelve a levantar, no por voluntad propia, sino por la gracia de Dios, se levanta. Eso es gracia. y ahí se Si no te cumple. puedes levantar si no sentís que tus pecados son perdonados. Es una mentira cuando te levantás con el mismo pecado. Wow. Cierto es. Gracias. Cierto es, porque la conciencia... Yo he vivido algunas experiencias de pecado donde la conciencia Te acusa. te maquina, te acusa en todo tiempo y te hace sentir un pecador. Te hace sentir lo que sos. Porque no miente la conciencia. No miente, la conciencia no miente, no tiene la capacidad de mentir ni tampoco de influenciar nuestra vida. La conciencia no, es la parte donde Dios se comunica con el hombre. Porque la conciencia es parte del espíritu, está puesta en el espíritu. Si hablamos de la conciencia no podemos decir está en tal lado o la ciencia médica ha descubierto en qué parte de nuestro cerebro está la conciencia. No puede. Si abrimos un cerebro no vamos a encontrar. No la Es encontramos. parte del espíritu. Wow. Una vuelta diste una prédica de la conciencia. ¿Podrás preparar para mañana algo para Sí, que la hablamos gente... el otro día en la radio un tema muy, muy profundo de la conciencia. Fue ese día que usted se quedó dormido allá en el... ¿No es cierto, Tani? Hablamos de la conciencia, ¿no? Hablaron de la conciencia. Sí, sí. Bueno, qué lindo. Bueno, habría que pegar una repasadita porque creo que la Es conciencia... que por ahí esperamos que Dios nos hable. Y vamos a la iglesia, buscamos un mensaje, llamamos al pastor, al líder, queremos una palabra de parte de Dios. Y Dios está hablando a nuestra conciencia permanentemente. ¿La escuchamos? La anulamos. La anulamos. ¿Por qué, pastor? Y muchas veces la anulamos por nuestras obras, la apagamos, la callamos, porque decimos, bueno, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, y con eso con ese acto que hacemos, anulamos el poder de la conciencia. Nos justificamos, porque la conciencia, nosotros tenemos la capacidad de anularla, la conciencia. La podemos anular. Pero ella siempre está ahí, tarde o temprano sale a flote todo lo oculto. ¿Y cómo sale? Sale por la voz de la conciencia. Es algo que... Y si no la queremos escuchar, Dios lo saca a la luz. No, es que tarde o temprano no se puede callar, tarde o temprano sale, porque cuando pecamos o infringimos la ley de Dios, esa conciencia nos acusa y la callamos, y la acusa, hasta que llega un momento que sale en depresión, Sí, en una enfermedad. una enfermedad física, donde tenemos que escucharla, ir a los pies de Cristo, pedir perdón para que nuestra vida sea sanada, y de ese momento la conciencia, de ese momento nosotros escuchamos la conciencia y viene el arrepentimiento, porque dice la Biblia que Dios da el arrepentimiento. O sea, el justo cae 7 veces y 7 veces vuelve a levantarse, pero para que se levante el justo tiene que haber un acto sobrenatural, porque humanamente no podemos levantarnos sin haber dejado nuestro pecado. Entonces la conciencia produce en nosotros que nosotros veamos en qué área hemos fallado y los arrepentamos. Y el arrepentimiento no es humano, lo da Dios. Por eso es tan lindo por ahí cuando... Es una señal muy buena, pastor, cuando uno peca y siente ese dolor por el pecado. Quiere decir que el Espíritu Santo está ahí. Quiere decir que Dios nos está mirando. Quiere decir que Dios no tiene en cuenta, porque nos podemos arrepentir. Humanamente no lo podemos arrepentir. Son lágrimas de cocodrilo. Porque el verdadero arrepentimiento es un cambio de nuestra vida. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Te diste un final Fuerte. drástico. Bueno,
La palabra es cortante. La palabra es cortante y sabemos que es una espada de doble filo, ¿cierto? Va hacia adelante, hacia atrás, va para nosotros y para todos. Pero es importante que corte porque si no corta la palabra no sana. Dice, mi palabra es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, dice, el alma del espíritu. Cuando llega el mensaje de Cristo, parte el alma del espíritu, o sea, lo separa tras la verdad, tras la gracia, tras la misericordia, quedan separados. Entonces, el alma no puede influenciar más al espíritu, porque el espíritu vivió por la palabra de Dios. Dice, antes estabas muertos en delitos y pecados. Estaba muerta nuestra alma y tenía apagado al espíritu, que solamente cumplía la función vital de darnos vida. Pero cuando llega la palabra de Dios, quedan separados. Y al estar separados, el espíritu comienza a alimentarse y el alma, que hay que llevarla a la cruz, comienza a morir. Los deseos pecaminosos. Es lindo que sepamos cómo funcionamos, porque no sabemos cuál es el área que estamos. Porque no es todo gozo, no es toda alegría, no es todo sentimiento, no es toda emoción. Si sentimos todo eso, es parte del alma. El espíritu está muerto. El espíritu te lleva a vivir una vida de arrepentimiento. ¿Sabe lo que le dice el espíritu? Cuando una persona vive en el espíritu, una persona dice, no soy nadie. No tengo nada y nada la puedo hacer. Es una persona que vive en el espíritu. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros entendemos que no somos nada, que no podemos hacer nada y que no tenemos nada, es cuando Dios comienza a obrar en nuestra vida. Es contrario al mensaje que hoy día vivimos y estamos experimentando de la autosatisfacción. El motivador. El mensaje humanístico es contrario, porque Dios le habla a Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Pero no queremos llegar a ese extremo de decir, no, yo no tengo nada, no puedo hacer nada y no soy nada. Claro, el mensaje famoso motivado, porque tuvimos el mensaje de la prosperidad, ¿te acuerdas? En los tiempos de antes de la pandemia. Después de la pandemia empezaron los mensajes motivadores. No hay que rendirse, no quiere decir que uno se tiene que rendir a las circunstancias de la vida, sino realmente entender que delante de Dios no somos nada, para que Dios trabaje con nosotros. Hoy existe la misma palabra que recibió Adán, pastor, y Eva, seréis como Dios. Es la misma palabra que hoy estamos recibiendo en la prosperidad, en el mensaje humanístico, en el mensaje motivador. La serpiente le dijo a Eva, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás sabía que había algo que escribiste los otros días, mandaste, y a ver, lo voy a encontrar porque es importante hacerle saber a la gente lo que está pasando para que no sea engañada. El tema del mensaje motivador y el mensaje de un buen predicador. Un motivador se enfoca en el hombre, anima a buscar riquezas materiales, emociona y entretiene a las masas, habla de superación personal, le dice al hombre, eres un campeón, le muestra al hombre el camino al éxito. Ahora, un buen predicador hace esto. Se enfoca en Dios, anima a buscar riquezas espirituales, exhorta y reprende a las masas, habla
de regeneración y santificación le dice al hombre: eres un pecador y arrepiéntete. Le muestra al hombre el camino de la salvación. Qué diferencia, ¿no? ¿Y qué diferencia? Entonces, digamos, el motivador está diciendo una casi verdad. No es verdad, es como la serpiente. Claro. Se enfoca en el hombre, pone su atención el motivador, y la serpiente se enfocó en el hombre, diciéndole: ustedes tienen el mismo poder que Dios. Cuando coman del fruto del bien y del mal, serán como Dios. ¿No es cierto? Wow. En cambio, el verdadero mensaje se enfoca en Dios. Conocemos más de nosotros mismos que de nuestro Creador. El hombre ha desarrollado una sabiduría en conocimiento, en ciencia, en tecnología, y se ha olvidado de buscar a Dios. Busca más poder a través de las armas, a través de la ciencia. Siempre el hombre quiere apoderarse, quiere ser como Dios. Y el mensaje que hoy se está usando es el mensaje enfocado en el hombre, en que sos un campeón y que sos el mejor, ¿eh? Y que si Dios dio a su hijo, ¿cómo no va a dar con él todas las cosas? Mensajes que se han sacado fuera de contexto. Dice, anima a buscar riquezas materiales, que es lo que estuvimos viviendo hace un tiempo atrás, antes de la pandemia. ¿Cuánta gente no vino a profetizar, pastor, que 2021 y 2022 iba a ser un año donde ibas a predicar a las naciones, donde iba a ir prosperidad, donde iba... Sí. Fue cuando se cerró todo en todo el mundo. 2020, ¿te acuerdas? 2020. Pasaron, wow. ¿Cuántos profetas pasaron por las iglesias? En cambio, el verdadero predicador dice: no hagáis tesoros aquí en la tierra, sino hacer tesoro. ¿Cuántos irán a encontrar con el lote vacío allá en el cielo, pastor? Ni agua ni luz. ¿Y cuántos que creemos que no tenemos nada, nos encontraremos con una casa hecha por Dios para nosotros? Amén. Emociona y entretiene a las masas. El emocionalismo y el entretenimiento hace que nosotros nos sintamos bien en ese momento, pero al otro día nuestra condición es igual. No tenemos el poder para enfrentar el pecado, no tenemos la capacidad para cambiar nuestros hábitos. Es la droga cristiana. Momento te sentís bien, momento te sentís alegre, lleno de emoción, con ganas de derribar todo, que se caigan los muros de Jericó, pero no se caen los muros tuyos. ¿Qué muro estamos hablando? En cambio, el verdadero predicador reprende a las masas. ¿Por qué, pastor? Porque no podemos traer un mensaje motivador a un pueblo que está siendo destruido por la droga, por el alcohol, por la pornografía. No podemos traer un mensaje motivador. Tenemos que traer la verdad, una palabra de Dios. Porque si la iglesia de Dios estuviera en el lugar que tiene que estar, Mendoza sería un jardín. Conmovida. Yo estuve leyendo un poquito lo que sucedía en Hechos. Se corría la noticia que gentiles habían recibido el Espíritu Santo, que judíos estaban aceptando a Jesucristo. Se movía a través de los prodigios, los milagros, y se corría la noticia. Amén. Hoy se sabe que hay una iglesia evangélica en algún lado cuando alguien tiene cáncer, cuando alguien ha perdido un hijo, cuando alguien está por perder un hijo. Es la única manera que van a la iglesia, porque les entra el miedo. Pero en ese tiempo iban a la iglesia, se juntaban, se extendía el evangelio. Entonces no podemos traer un mensaje motivador en medio de una generación que le ha dado la espalda a Dios. No podemos llenar nuestras alacenas, porque un acto de fe produce obras. No podemos tener el mejor vehículo, y nuestros jóvenes se están hundiendo en la droga, se están corrompiendo, y sabe el diablo que si toca la juventud, toca la adolescencia, destruye
la capacidad de un ser humano para toda la vida. Entonces no podemos traer un mensaje que realmente sea motivador, porque el mensaje motivador es que hoy estás bien, saltás de alegría, qué lindo, qué tremendo que tuvo ese recital, qué palabra profética, pero habrá sido para otro, porque mi vida sigue siendo igual. No puedo superarme, no puedo dejar el pecado que tengo. El mensaje de la persona motivadora dice que habla de superación personal. Es un mensaje psicológico, que usted va al psicólogo y le dice que ha sido afectado por el papá, por el tío, por esto, por el otro, que ama mucho a una persona y no se ama a usted. Es un mensaje de superación personal, cuando el Evangelio vino a ser una nueva criatura. Tenemos que decir la verdad, pastor. Amén. Amén. El psicólogo o el psiquiatra o la ciencia te puede mejorar tu estilo de vida, pero nunca va a poder hacerte nacer de nuevo. Solo el mensaje de Cristo, cuando Cristo limpia por la sangre de Cristo es limpiada nuestra conciencia, podemos nacer de nuevo, podemos comenzar de nuevo. Por eso dice, el verdadero mensaje habla de santificación y habla de regeneración, que tenemos que entender. Estos son principios muy importantes teológicamente de la salvación: la regeneración, la santificación, la conversión, el cambio de vida, el cambio de familia, el cambio de razón social. Ese es lo que se tiene que saber, no la superación personal. Cuando vos entendés que Cristo perdonó tus pecados, que tu conciencia fue limpia, nadie te puede acusar. Y ahí entra el plan de la regeneración. Somos injertados a la familia de Dios, a nuevos hábitos, nuevas costumbres. Y nos va a doler, porque tenemos que dejar la carne. Y ahí entra la conversión, el anhelo por crecer en Dios, el anhelo por conocer a Dios, el anhelo por sentir al Espíritu Santo. El motivador te dice que el hombre es un campeón. Chocolate por la noticia. Si Dios lo hizo a imagen y semejanza, no va a crear una persona incapacitada, porque las manos de Dios, cuando hacen algo, lo hacen perfecto, y escuche bien, lo hacen eterno. Yo quiero que usted entienda, cuando Dios hace algo a imagen y semejanza, lo hace perfecto y lo hace eterno. Por eso hay eternidad en nuestra vida, y esa eternidad tenemos que pelearla, una eternidad con Dios, una eternidad en el infierno. No hay un término medio donde usted pueda decir, no, yo no tengo nada que ver con el diablo, pero y a Dios tampoco yo no me meto. Esa vida se va al infierno. Por más que te vengan y te digan que sos un campeón aquí en la tierra, si lo que hay que hacer campeón es en el mundo espiritual, donde el diablo tenga miedo a cada palabra que vos decís. No que el diablo tenga miedo por lo que vos tenés o lo que sos vos o lo que has logrado en tu vida, ¿no? No sirves. Es lo que vos lográs en el mundo espiritual. Y para ser un campeón, como dice el motivador, tenés que reconocer que sos un pecador, que tenés que ir a los pies de Jesús. Si no, nunca vas a poder ser lo que Dios quiere que seamos, porque el pecado es lo que distorsiona la imagen y semejanza de Dios. El pecado es lo que quita esa grandeza que Dios ha puesto en nuestro corazón. El pecado es lo que nos separa de la gloria de Dios. El pecado es lo que anula el potencial y la capacidad que nosotros tenemos. El pecado es lo que nos descalifica. No podemos ser campeones con un mensaje si no hemos reconocido nuestra posición delante de Dios como pecadores, que tenemos que arrepentirnos. Pablo dijo, un hombre de Dios que dio su vida por predicar el Evangelio. Maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién nos librará? Gracias doy, dice a nuestro Señor Jesucristo. Porque él vino, por eso el diablo no quiere que nosotros escuchemos el mensaje del Evangelio. Quiere que los entretengamos en los mensajes motivadores, humanistas, que Dios es amor, Dios perdona. Y cuando entendemos ese mensaje, vivimos un libertinaje de la gracia. Total, Dios me perdona. Es como la droga.
Es como la droga. Ya voy a salir, ya mañana lo dejo. Y así vamos entrando y vamos entrando, vamos entrando. No somos campeones, somos pecadores, pastor. O sea que un mensaje motivador es como si te dieran droga. Te dieran droga. Vas ahí poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito y vivís una religiosidad basada en tus obras y no en la gracia divina, no en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Porque cuando miramos la cruz, miramos al Hijo de Dios muriendo por nuestros pecados. Quiere decir que si miramos la cruz, nosotros tenemos que vernos como unos verdaderos pecadores que necesitamos ese mensaje. Y de ahí nuestra vida comienza en éxito. ¿Cuándo es el éxito de nuestra vida? Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón. Volvemos a recuperar la imagen de Dios en nuestra vida. Y por último dice, le muestra al hombre el camino del éxito. Ese es el mensaje motivador. Pero si el éxito ya lo tenemos cuando sentimos al Espíritu Santo. El verdadero predicador tiene que mostrar el camino de la salvación y sellar ese camino con la presencia del Espíritu Santo. Amén. Porque si el hombre no siente la manifestación del Espíritu Santo, no es salvo. Arrepiéntese, llore, quebrántese hasta que venga sobre usted el don de Dios que es el Espíritu Santo. Y Él le va a confirmar si usted es salvo o no es salvo. Él le va a dar la capacidad de regenerarse, Él le va a dar la capacidad de santificarse y Él le va a ayudar en la conversión de su vida. Por eso Jesús dijo, me conviene que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, que los va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Hoy en día invertimos más en muchas cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Y no invertimos en las cosas que tienen que ver con la salvación del hombre. Hoy la economía, culpa de los mensajes motivadores, la tiene el mundo y no la tiene Dios. Hoy nos apasionamos más por un partido de fútbol que por Cristo Jesús. Hoy nos hace mover cielo y tierra cuando se junta un equipo que siempre han sido rivales, que cuando hay un evento cristiano. Es lo que necesitamos cambiar en este tiempo. Y hay algún peso en nuestra vida que hasta el diablo nos puso a dudar que si estábamos predicando la verdad o estábamos predicando la mentira. Y el tiempo nos ha dado la respuesta, que la iglesia necesita cambiar, necesita volver a las sendas antiguas. La iglesia se tiene que mover con poder, con milagros, con sanidades, con liberaciones y sobre todas las cosas con conversión, con salvación. No hay milagros en las iglesias. No, ya no hay. Las personas que vienen hoy día, después no vienen más, porque no está el toque del Espíritu Santo, no está la influencia sobrenatural del Espíritu Santo. No quiero hablar mal de la iglesia de este tiempo, pero estamos viviendo la iglesia de la Odisea, donde proféticamente es el tiempo de ahora, donde nos dice tú te crees rico y que no tienes necesidad de nada, y no sabe que eres un pobre, desnudo, desventurado. Ve y compra colirio porque no está viendo el tiempo que estamos viviendo. Y como hablaba recién de que muchas veces nosotros pensamos que estábamos mal y nos golpeábamos el pecho porque sentíamos predicación y la gente aplaudía, danzaba y uno sabía en su interior que no era el mensaje que necesita la gente, pero a veces uno pensaba, estoy endemoniado, ¿qué me pasa? Todos van para allá y yo voy para acá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Dice la Biblia que por sus frutos lo conoceréis. Sus frutos lo conoceréis. Entonces podemos ver que nuestros jóvenes no han cambiado, pastor. Que la droga sigue, que la gente se está yendo al infierno,
con la Biblia bajo el brazo, que los ateos no cambian, que las políticas son en contra de la iglesia. No hemos influenciado en lo más mínimo. ¿Dónde está el campeón? ¿Dónde está el hombre de éxito? ¿Dónde está? ¿Está en la iglesia? No. Nosotros estamos aquí en la tierra para hacer luz. Y al lado de nuestra iglesia venden droga. ¿Qué luz somos? Cuando enfrente de la vereda de enfrente se están prostituyendo. ¿Qué luz somos si al lado de nuestro hogar hay gente que se está muriendo de hambre? ¿Qué luz somos si miramos para adentro? ¿Qué sal somos si en vez de sazonar una conversación negativa lo único que hacemos es seguir la corriente? No queremos ser sal, no queremos sazonar esa mala conversación, esa conversación negativa. No queremos hablar de Cristo. La verdad necesitamos saberla, porque vienen tiempos muy, pero muy difíciles para Argentina y para todo el mundo. Cuando creemos en Dios, no sé cómo lo hará, pero Dios tiene que cumplir su palabra. La gente que le creyó a Jesús y que sintió el Espíritu Santo, ni cuenta se dieron que entraron al Coliseo Romano, ni cuenta se dieron que estaban siendo devorados por los leones. Mire si hubiera, en el tiempo de la pandemia nomás, ¿cuántos cristianos tenían miedo de ir a la iglesia? Porque ¿era así o no era así? Así era. Así era. Y se llenó de miedo, se llevó a muchos pastores la pandemia, muchos hijos de Dios se llevó. Miles y miles y miles y miles. Jesús dijo, no temáis lo que van a matar el cuerpo, porque el alma no lo pueden tocar. No temáis, dijo, porque sabe que lo que influencia el demonio, el diablo, el sistema de este mundo, es el temor para que perdamos nuestra fe. Así que es una buena reflexión en esta mañana. Dios hizo lo que quiso en esta mañana. Amén. Para que nosotros nos ubiquemos. ¿De qué lado estamos? ¿Camino ancho o el camino angosto? La Biblia siempre habló de que es difícil. Jesús dijo, ¿cuánto más es difícil? Dice, que un rico entre en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Estaba hablando de las murallas de Jerusalén. Había una pasada de una persona nada más en varias partes, le llamaban el ojo de la aguja. Y el camello no pasaba ahí, no pasaba. Y el rico no es el que tiene mucha plata. El rico es aquel que atesora en su corazón la riqueza, el tener, el ser un hombre de éxito, ser un hombre próspero, de tener renombre, de tener poder. Ese es el rico. No es hablando de riqueza del bolsillo. Está hablando de ambiciones que tiene el mundo, Satanás. No se olvide de estas palabras. Seréis como Dios, le dijo la serpiente, sabiendo el bien y el mal. Porque sabe el diablo que cuando nosotros nos humillamos como barro, como polvo, es cuando Dios comienza a obrar a través de nuestra vida. Dice la Biblia que Dios nos hizo un muñeco de barro y sopló aliento de vida. En el momento que Dios sopla y se junta esa vida de Dios con ese barro muerto, se crea un alma viviente, dice la Biblia. En esa fusión de lo muerto con la vida de Dios se crea el alma del hombre. Y esa alma es eterna, nuestro yo, lo que somos. Y esa alma es la donde va al cielo o va al infierno. Amén. El diablo tiene mucha envidia de tu vida, de tus hijos, porque tienes el soplo de Dios. Tienes el soplo de Dios, pero tu corazón, tu alma, está lejos de Él. Está lejos de Él.
Cuando tenemos un problema grave con nuestros hijos, corremos, pero impresionante, movemos cielo y tierra y lo llevamos al hospital, a la guardia, no acá en Mendoza porque está de paro, así que no vaya. Vaya a una iglesia que le oren por su hijo. Y cuando nuestra alma se está muriendo, se está llenando de depresión, corremos directamente a los médicos, y empezamos a analizar los problemas. Vayamos a Dios, tomemos todos los medios, busquemos todos los medios, dejemos lo que tenemos que dejar, busquemos a Dios, porque la eternidad está cerca, con Dios o en el infierno. La ignorancia en lo que somos, en lo que tenemos y cómo estamos formados, la ignorancia va a hacer que perdamos esta salvación tan grande, esta gracia que hoy día Dios nos ha permitido. Usted viene a Cristo y no tiene que saberse el Torá, no tiene que ser familia real, nada. No tiene ningún requisito en este tiempo de gracia. No hace Dios acepción de personas. Todos podemos tener la gracia de Dios para salvar nuestra alma del infierno. Cuando Dios hace algo, lo hace eterno. Yo quiero que usted entienda eso. Hay eternidad en su vida. Aunque esté sumergido en el pecado, en los problemas, en la depresión, aunque el cáncer le haya tomado hasta los pelos de su cabeza, yo quiero decirle que hay eternidad y pelee por esa eternidad con Dios. No la pelee para vivir un día más, pelee la eternidad con Dios. Amén. Esa eternidad con Dios, no con el diablo. No importa si su vida ya tiene apenas segundos, no importa, pero abrace a Cristo. Porque lo que Dios hace, lo hace eterno. Cuando Dios hace algo a imagen y semejanza de Él, coloca eternidad. Eternidad. Y esa eternidad no la podemos perder. Por un mensaje humanista, motivador, que tenemos un camino de éxito. No, que somos unos campeones, no. Con esas palabras no podemos enfrentar a los demonios y al mundo espiritual que viene, y a los problemas y a la mala economía. Eso se enfrenta con el poder de Dios. Y para que usted reciba el poder de Dios, tiene que humillarse, tomar la condición de siervo. Mi poder, dijo Dios, se perfecciona en tu debilidad. Cuando más débiles somos, más fuertes somos en Dios. Es todo lo contrario al mensaje motivador. Mientras más débiles somos, mientras entendemos que somos su creación, que somos polvo, que no nos merecemos su gracia, que no nos merecemos la muerte de Cristo, mientras más nos humillamos, el poder de Dios se va a perfeccionar en nuestra vida. Reconocer que el único que tiene la capacidad de cambiar nuestra vida y la vida de nuestra familia y de nuestra sociedad es Dios y no nuestras obras. Entonces Dios va a comenzar a obrar y va a mover una iglesia poderosa en el mundo espiritual. No sé la hora que se nos hizo, pastor, pero no oramos. Terminaste bien. ¿Por qué? Porque hablaste de la iglesia poderosa que está necesitando Cristo Jesús, que conozcan este mensaje. La gente que aprenda a conocer el mensaje de la salvación, del amor, del poder de la iglesia que le dio nuestro Señor Jesucristo. Terminaste precioso, muy, muy lindo el mensaje. Yo creo que esto va a traer luz a muchos de los que están trayendo mensajes sensacionalistas, emocionalistas, y van a aprender a abrir sus ojos. Muchos están cegados porque no entienden lo que hoy Cristo quiere hacer a través de las iglesias. Muchos vienen a buscar prosperidad, a truequear dentro de las iglesias, a pedir: si vos me das esto, yo te doy esto. Y hermoso el mensaje para que recapacitemos. Y Dios habló a la conciencia. Habló a la conciencia del hombre en esta mañana para que vos sepas en qué posición estás. ¿Qué es lo que quieres escuchar de una iglesia? ¿Un show? ¿O que alguien te hable a la verdad y pueda corregir tu vida, tu hogar, tu familia, al entorno de lo que estás viviendo y puedas ser salvo? La iglesia en estos tiempos tiene el derecho de decir la verdad. Y la verdad
nos hace libre. Nos hace libre. Bien, son las 9:04.